¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de Apuesta Nacional, este programa que hace la radio pública en coproducción, en colaboración con el CEPES, el Centro de Estudios en Política de Estado y Sociedad, para debatir temas que hacen al quehacer, a la diaria de todos los argentinos, que a veces no está en los principales diarios, en las portadas de las páginas periodísticas, en los medios de comunicación más masivos, pero que son temas importantes para debatir, para profundizar y para repensar. Saludo en este momento a mi compañera de trabajo, Natalia Mutuberría. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy para plantear un tema diverso, ¿no? Y estamos con nuestra invitada de hoy, Florencia Kusch, hija de Rodolfo Kusch, filósofo, pensador. Ella es arqueóloga, docente de la UBA y del IUNA. Todavía no es Universidad de las Artes, pero en poquito tiempo seguramente lo sea. Para repensarnos también a nosotros mismos, y ya comienzo con la entrevista. Lo que propuso tu padre en algún momento fue repensarnos, pero pensarnos a través de nuestras propias categorías. Él fue un hombre que, si bien se preparó y estudió en Europa, vino acá y repensó la América profunda, ¿no? No. No. Hola, ¿cómo están? No, en el sentido que él no estudió en Europa, no, estudió acá. Y su vida fue acá. Ah, tenía el... No, claro. Él fue una vez a Alemania con mi abuela, pero era chiquito, volvió y no sabía nada de Alemania. No, nada. Él se crió acá. Y creo que su pensamiento surgió precisamente de una situación bastante marginal, pobre, acá, en Argentina. ¿No? No vivió la Europa de mi abuela, vivió la Argentina. Y lo que vos me estás planteando con respecto a las categorías de análisis, sí, él trató de pensar, en realidad toma unas categorías de análisis para abordar la otra realidad, la realidad diversa, construir nuevas categorías de análisis a partir del pensamiento del otro, ¿no? El ser y el estar suponen también una abstracción a partir de lo que ve como otra visión del mundo, desde otras percepciones de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora se está volviendo a recuperar ese espíritu del pensamiento de tu padre, ¿no? Sí, le están dando, es increíble, me llama la atención porque bueno, estos últimos 4 o 5 años, sobre todo, en todas partes empieza a sonar el nombre de él y la gente me reconoce y no tengo que deletrear el apellido, ¿viste? Me di cuenta por eso, porque siempre tenía que estar explicando cómo se escribía Kusch. Ahora no, entonces me di cuenta que sí, que en este momento como que se le está dando un vuelo muy importante. Creo que es por eso que vos planteaste al principio. Él planteó una reflexión desde otras categorías, buscando esas categorías a partir, obviamente, de estructuras de pensamiento propias, ¿no? Pero trató de meterse en otra realidad y pensarla desde otra percepción. Y estamos en un momento de cambio de paradigmas en la ciencia, ¿no? Cambio de paradigmas que significa empezar a ver desde otras perspectivas la realidad. Digamos que en términos políticos sería otros mundos son posibles. Y el mundo académico trata de hacerse eco de eso. Siempre atrás de eso, ¿no? Nunca adelante. Es decir, el mundo académico de alguna manera está siendo presionado por esas nuevas visiones y se van ayornando a esa realidad que tiene que ver con las migraciones, los procesos de resistencia, todo lo que ocurrió en la historia de América Latina. Entonces los intelectuales están viendo que tienen que cambiar un poco su forma de pensar. Y Kusch lo vio hace mucho tiempo eso, y también fue militante, entonces logró articular muchas cosas en su pensamiento. Y creo que por eso ahora lo están tomando tanto, porque se usa Kusch. Ese es un punto también, ¿no? Florencia, precisamente, bueno, hablabas del otro, ¿no? La categoría del otro. Y vos tenés un trabajo territorial importante. Sí. Te has recorrido todo el país. ¿Cómo entendés esa categoría hoy con esta reformulación que vos decís de hace unos años, que vuelve a surgir esa categoría, pero desde el territorio hacia la ciencia, hacia el Estado también, ¿no? Repensar al otro. ¿En qué políticas vos ves que esto se empieza a ver reflejado? Bueno, creo que en esta última década se vio reflejado, por lo menos yo como militante barrial, militante del movimiento social, político, cultural para todos, todo movimiento kirchnerista, y trabajando en los barrios,
llegué a cerrar un poco esa idea, ¿no? Y esa propuesta y esa visión, porque aparte tengo la posibilidad, como tantos otros teóricos, estudiosos, ¿no? de pronto dirigir un voluntariado y acercarme y acercar a los estudiantes a la realidad social, política, ¿no? de los barrios periféricos. Eso te permite avanzar mucho en tu propio pensamiento, ¿no? Y empezar a ver esas otras realidades de las que habla la presidenta. Uh-huh. Florencia, ¿crees que no hay vuelta atrás? Digo, este grado de conciencia, este espíritu crítico que ha florecido y que ha madurado en estos últimos 10 años, ¿temés que haya un vuelta atrás si cambia el signo político el año que viene? No, no creo, no. ¿Se ha sembrado lo suficiente como para...? No, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Por supuesto que hay que seguir trabajando y ahora más que nunca, pero no creo que se vuelva atrás. Creo que muchos hemos comprendido, visto, creído y estamos pensando en seguir transformando. No es que pensamos que todo está terminado ya y hemos concluido con la labor, sino que se nos abre una posibilidad de transformación interesante de acá en más, ¿no? Hay que seguir trabajando. Bueno, seguir trabajando. El hecho de que se hayan generado tantas universidades nacionales es un tema. Va en dirección con tema. Eso, ¿no? Los casos, claro, uno como militante barrial de pronto ves cuántos compañeros del interior, del segundo cordón, del primer cordón pueden ahora ingresar en las universidades. Es alucinante, ¿no? Y esta variabilidad permite que se vayan como integrando en un proceso académico que ahora es bastante más crítico del pasado, de la cuestión de la excelencia académica que tanto tiempo hegemonizó los estudios en la Universidad de Buenos Aires. Eso también trae aparejado que haya otro tipo de reflexión en torno a la realidad social, política, cultural de todo nuestro país, porque son otros los protagonistas ahora que entran en la universidad, ¿no? Claro. Al que se estudiaba pasa a ser también protagonista de esos ámbitos académicos. Por eso los antropólogos no saben qué hacer, porque ahora ya no tienen objeto de estudio. Y esto voy a hacer como una especie de eufemismo, digo, el que era dueño de una empresa... comía en determinado restaurante y con la recuperación salarial, digo por poner un ejemplo paritaria, el empleado de esa empresa come en el mismo restaurante, algo que le genera un poco de sarpullido al dueño de la empresa, ¿no? Sí, es así. Ese es el gran problema que tenemos. Es un país complicado, Argentina también, ¿no? Sí. Con una clase media un poco y mucha histérica, inmigración, ¿no? y eso, bueno, Kusch, ahí puedes leer en Kusch lo que pensaba de la clase media, eso yo lo aprendí en mi casa. O sea que hace mucho tiempo que lo pienso y lo corroboré, obviamente, no leyendo a Kusch, sino escuchándolo al viejo, nada más. Y después viendo la realidad, ¿no? Es así. Es una clase media que quedó medio a mitad de camino, ¿no? Entre Occidente y América, y que de pronto es Occidente y de pronto es América, pero hay que definirse, no hay sin lado, ¿no? Hay que estar en un lugar. Sí. Generalmente con aspiraciones de clase alta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando las papas queman, cuando la crisis es fuerte, ahí toman conciencia de dónde tienen que estar. Pero después nuevamente se confunden. Pero claro, acá obviamente no es la gente la responsable solamente, ¿no? Sino que la globalización, el sistema político que te venden, el sistema económico que de pronto como que hegemoniza las cabezas también, el tema de la ambición individual, la idea... Y esto es cultural, por eso la transformación tiene que ser fundamentalmente cultural, ¿no? Los valores culturales que pesan en este momento en buena parte de la gente, desde los sectores medios o los sectores con cierto poder adquisitivo, y son valores que realmente solo fueron generados desde el mercado, ¿no? Y no tienen fin, es decir, son valores que no tienen nunca la posibilidad de concretarse, porque dependen pura y exclusivamente de lo material. En eso, bueno, qué sé yo, un país como Bolivia, ¿no? El tema del buen vivir, que eso lo doy en clase. ¿Qué es el buen vivir, no? ¿Qué es ser feliz? Ese es el punto, ¿no? ¿Hasta qué punto buscamos la felicidad o simplemente estamos buscando cosas? Y un proyecto de país tiene que buscar la felicidad de la gente, no cosas, ¿no? Y creo que ahí está la gran transformación, ¿no? Pero es una transformación cultural. Ahora, para eso hay que pelear con la globalización y el mercado, ¿no? Que nos dicen que vamos a ser muy felices cuanto más cosas nos compremos. Cosas que además nos generan la necesidad de tenerla. Claro, ¿no? Porque el objeto genera necesidad, eso ya lo dice un sociólogo, Moles. Dice, el objeto genera necesidad, un objeto nuevo genera una necesidad nueva, ¿no? Terrible. Y una dependencia Obvio. también. Seguimos con Florencia Kusch después de esta pausa aquí en Apuesta Nacional.